El propósito de aprendizaje de este proyecto formativo 2 es seleccionar y aplicar los métodos más adecuados para obtener los valores equivalentes entre los sistemas numéricos de notación posicional. Como ejemplo, partiremos que como dato de inicio con un número binario y nos solicitan obtener los números equivalentes representados en las bases 3, 8, 10 y 16. No necesariamente la conversión sería en el orden mencionado de las bases, de modo que debemos elegir el orden de la conversión más conveniente, así como el método que aplicaremos. Por ejemplo, la propuesta inicial sería que partiendo del número binario obtengamos el número equivalente en la base 8 por el método del múltiplo. Como segunda conversión partiremos del mismo número binario, pero ahora obtenemos su equivalente en la base 16 o hexadecimal. Por el mismo método, ahora obtendremos el número equivalente en decimal, en donde el punto de partida puede ser de cualquiera de los tres datos que ya tenemos, binario, octal o hexadecimal. En cualquiera de los casos, aplicaremos el método de multiplicar por la base y sumar. Por último, para obtener el número equivalente en la base 3 solicitada, partiremos de la base 10 utilizando el método de los residuos. Ahora probaremos la eficiencia de la propuesta con el siguiente ejemplo. Teniendo como inicio el número 101.011 binario, 10, 10, 11, siguiendo la propuesta anterior, obtendremos primero el número equivalente en octal por el método del múltiplo. Separamos el número binario de 3 cifras en 3, empezando del dígito de menor peso, y las primeras 3 cifras de menor peso sería el número 3, y en las 3 cifras siguientes de mayor peso sería el número 5. Entonces el número binario 101.011, su equivalente en octal sería el número 53. Como segunda operación propuesta, obtendremos el número equivalente en hexadecimal. Partimos del mismo número binario, pero ahora separando de 4 cifras en 4. Tendremos como resultado el número 2b en hexadecimal. Como tercera operación, obtendremos el número equivalente en decimal, aplicando ahora el método de multiplicar por la base y sumar, partiendo del dígito más significativo del número hexadecimal, que sería el 2. Lo multiplicaremos por 16, que sería igual a 32, y a esto le sumamos el dígito siguiente, que es b, y en decimal se representa como 11. Entonces tenemos 32 más 11, serían 43, que sería el número equivalente decimal. Por último, para obtener el número equivalente en la base 3, se parte necesariamente del número decimal, para en esta ocasión aplicar el método de los residuos, como se muestra a continuación. Iniciamos dividiendo el número 43 entre 3 y contiene 14 y sobra 1, que este primer residuo sería el dígito de menor peso. Dividimos ahora los 14 nuevamente entre 3 y contiene 4 y sobran 2. Y por último volver a dividir el 4 entre 3 y contiene 1, sobra 1. Entonces el número 1121 es equivalente en base 3. Para comprobar los resultados obtenidos, podemos recurrir a la calculadora del programador que viene como aplicación en el sistema operativo Windows, como se muestra en la figura 1. Para la comprobación del resultado de la base 3, que no se muestra en la imagen de la figura 1, utilizaremos el método de multiplicar por la base y sumar, como se muestra en la figura 2, en donde comprobamos que su equivalente al decimal es el número 43. En este proyecto formativo consiste en la solución de 3 casos. El primer caso, partir de la base 10 y obtener los números equivalentes de las bases 2, 8, 16 y 5. Recordando que primero hay que indicar el orden de las conversiones más conveniente y seleccionar el método adecuado. Segundo, se propone un número decimal entero de 3 dígitos y obtenemos los números equivalentes solicitados. Y por último, comprobamos los resultados por medio de la calculadora o por medio de los métodos. El caso 2 es partiendo de la base 16 para obtener binario, octal, base 10 y base 7. Y como siempre, número 1, indicar el orden de las conversiones más conveniente y seleccionar los métodos adecuados indicados en una tabla. Segundo, proponer un número entero hexadecimal de 3 dígitos para obtener los números equivalentes solicitados. Y tercero, de nuevo comprobamos los resultados. Caso número 3, partimos de la base 9 y vamos a convertirlo a binario, octal, decimal y base 16. Igual, indicamos el orden más conveniente, proponemos un número entero de base 9 de 3 dígitos, obtenemos los números equivalentes y por último comprobamos los resultados.
Hay que subir el reporte en formato PDF a la plataforma Google Classroom antes del jueves 10 de septiembre, recordando que la identificación obligatoria de este documento debe ser hora y número de lista. Sé previsor, entregando antes de la fecha límite, evita contratiempos.